dar la bienvenida a los compañeros que nos estén viendo en línea y también a los que están aquí presentes. Gracias por venir a esta nueva sesión de Brújula Metropolitana. Y el día de hoy pues tenemos con nosotros a un especialista en todo lo que son estudios latinoamericanos y también internacionales, que nos va a venir a comentar un tema que yo pienso que todo mundo requiere de reflexionar y requiere tener un poco de paciencia para ponerse a ver lo que está sucediendo en el mundo, sobre todo en lo que compete a las relaciones internacionales, pero sobre todo a los cambios que se están dando. Es importante que en cierto modo nos parece y nos mueve es las relaciones que están surgiendo, las agrupaciones de ultraderecha y los movimientos de derecha que se están, digamos que afianzando en el mundo. Sabemos muy bien, incluyendo México. O sea, aquí ganó pues digamos una coalición de partidos progresistas, pero sin embargo eso no quiere decir que estén durmiendo las fuerzas de derecha que hay en el país y sobre todo sus aliados en otros, y que han estado interviniendo y golpeando a todo lo que se ha pretendido cambiar con la Cuarta Transformación y con el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum. Entonces, pues, ¿quién mejor para orientarnos en ese sentido, para que nos lleve la plática, que un especialista, que por ahí alguien me puso en un chat, yo lo conozco y es un especialista en anarquismo? Entonces, eso me gustó más. Y entonces, vamos aquí a ver el día de hoy con nosotros a Javier Gómez Chávez, que es doctor en Historia y licenciado en Estudios, maestro en Historia y licenciado en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Y ha sido profesor de diferentes, la docencia se ha dedicado mucho a la educación, a la docencia. He estado en el Colegio Latinoamericano de la Facultad de Filosofía y Letras, así que ya saben su marca izquierdosa, porque bueno, ya conocemos cómo son los de Filos, lo cual también me da mucho gusto. Y del Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que también era, digo ahora, era un bastión de buenos estudiantes progresistas, pero como que ahora se está convirtiendo en un bastión muy también de derecha. Me da mucha pena decirlo, pero creo que ciencia política ya no es la que era antes. No. Entonces, pues... Yo estuve ahí en el tiempo bueno. Ah, qué bueno, ya ven. Es lo que les digo. Y también ahora, bueno, él está participando en las nuevas universidades que estos gobiernos de izquierda de México han establecido, como fue la Universidad de la Ciudad de México, que se fue establecida por López Obrador, y actualmente también está en la Universidad Nacional de Rosario Castellanos, que ahora ya es Universidad Nacional, lo cual nos da mucho gusto porque le da acceso a muchísima gente para poder en un momento dado acceder a los estudios y acceder al conocimiento, y ellos están también reclutando una gran cantidad de gente que tiene conocimiento y que participa en los movimientos progresistas. Y aquí en este caso, bueno, aunque es una universidad plural, porque hay de todos los ámbitos, nos da mucho gusto que gente precisamente como nuestro compañero Javier pues sea uno de los que esté ahí encabezando también la nueva pléyade de maestros en la Universidad Rosario Castellanos. Él ha escrito varios libros, les voy a decir los títulos más o menos de algunos de ellos y diferentes documentos en distintas publicaciones. Está La Revolución Mexicana y Anarquismo Internacional, redes políticas e intelectuales entre el magonismo y movimiento social de los Estados Unidos, España, Argentina, Cuba, de 1906 a 1914, un periodo muy interesante precisamente para el movimiento anarquista. También tiene Historia Social y Política del Movimiento Indígena del Ecuador, el Grupo Cultural Racional de Aguascalientes y el proceso de formación obrera a través del mensuario Horizonte Libertario. Y algunos libros, en la colaboración con otros libros, en copublicaciones, están Los indígenas ecuatorianos entre la tradición de resistencia y las izquierdas en el siglo XX, Levantamientos yaquis,
en Javier Torres Párez y Gloria Villegas Moreno como coordinadores en el Diccionario de la Revolución Mexicana, en las izquierdas latinoamericanas y sus relaciones internacionales, papeles de combate, estudios sobre cultura impresa y publicaciones de izquierda. También ha participado en diferentes proyectos de investigación, auspiciados por Fundación UNAM, programa de apoyo de proyectos institucionales de mejoramiento de la enseñanza de la UNAM, en el colectivo latinoamericano Nuestra Tierra, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana y el Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista, CEMOS. Ha participado obviamente como conferencista y organizador de diversos encuentros, coloquios, congresos y reuniones académicas nacionales e internacionales, y algunos movimientos por ahí también sindicalistas que luego también se andan metiendo. Tenemos por ahí también el que es socio activo del Colegio Latinoamericano Nuestra Tierra, de la Red de Estudios sobre las Izquierdas de América Latina y el Caribe, y de la Federación Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe. Ha realizado estancias de investigación en diversos archivos, fondos y bibliotecas, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, como pueden ver, tiene una buena experiencia en su currículum de conocimiento de estos temas que el día de hoy queremos desgajar muy bien con él, para que pues, tengamos la oportunidad todos de poder crearnos una idea y después convertirnos en difusores de la problemática que se está viviendo en estas épocas por cuestiones de los ataques de la derecha. Pues muchas gracias, Javier, por estar con nosotros, y te agradecemos sobremanera la paciencia para esperarnos aquí, y esperemos que no se siga cortando la transmisión, sino de todos modos vamos a grabar. Un aplauso. Bastantes años haciendo este esfuerzo de reflexión y crítica y de diálogo, ¿no? Porque es un diálogo entre los que participamos a partir de nuestras opiniones, ¿no? Decir que yo o otros pues dicen la última palabra, en realidad no es así, ¿no? Siempre se va construyendo el saber a través de una crítica, ¿no? Serán comentarios, ¿no? Algunas de mis opiniones con algún conocimiento que tengo. Entonces, tengo aquí 6 puntos, ¿no? Tampoco quería como que ser muy desordenado, porque sí es un tema muy complejo, este tema de cómo regresan las derechas o la ultraderecha en un contexto en donde la globalización unilateral, que es la planificada por Estados Unidos y Europa, está en una crisis por 2 elementos importantes. Uno de ellos, un elemento importante es por los gobiernos progresistas en América Latina, y el segundo pues, son los BRICS, que intentan hacer una globalización no unilateral, sino multilateral, a partir de la cooperación. Eso ha hecho que entre en crisis la globalización que inicia, digamos, en la revolución, conservadora, o que se le llamaba en ese entonces neoconservadora, con 2 figuras clave, ¿no? Porque se aplican en esos países, que son Margaret Thatcher y Ronald Reagan, ¿no? Entonces es un periodo muy importante de la historia en donde el fascismo o la ultraderecha en realidad siempre está ahí, pero no con sus características de ultraderecha o fascista. Estas se presentan, como lo hemos visto a lo largo de la historia moderna, a partir de que hay procesos de crisis, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre he sostenido que el fascismo también es liberalismo. Viene del pensamiento liberal, es parte de la derecha, ¿no? Algunos dicen, no, ¿cómo dices esas tonterías? ¿No? Pero no es cierto. Lo que pasa es de que el fascismo es como es como el que toma, ¿no? La batuta cuando la democracia liberal entra en crisis, y entonces necesita fuerza, violencia, incluso apelan a tumbar los procesos legítimos, ¿no? Eso lo vivimos en América Latina en los años 60, 70,
con las dictaduras, ¿no? Las dictaduras sirvieron para que el ascenso que se estaba dando de los movimientos sociales o de los partidos socialistas que llegaban a partir de las elecciones, pues no se permitiera. Pero bueno, entonces la primera pregunta es, ¿por qué hay un surgimiento nuevamente de la ultraderecha? Y esto tiene que ver porque el proceso que se inició en los años 80 de la globalización está en crisis, ¿no? Una crisis no solo económica, sino también política, social, incluso cultural. Por lo tanto, hay una posibilidad, como siempre se ha dado a lo largo de la historia moderna, de que los movimientos sociales o lo que se llama la sociedad civil se organice y pueda construir una alternativa ante estas crisis, ¿no? Pero ya la derecha tiene experiencia, por lo tanto se adelanta, ¿no? Y además, ante estos dos elementos del progresismo latinoamericano, que ha tenido algún éxito relativo, y también los BRICS, pues tienen que resurgir una propuesta desde el liberalismo, que es la ultraderecha conservadora que se está dando en el mundo, para detener cualquiera de las alternativas populares que puedan construirse, ¿no? Quiero poner énfasis, pasando a un segundo punto, que no es que de repente ciertos actores se vuelvan de ultraderecha, ¿no? Como si no hubiera un fundamento. Aquí todo el mundo, yo creo que no niega que el marxismo sigue teniendo mucha importancia en el análisis, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque otras interpretaciones sobre este resurgimiento tienen que ver más casi con personalidades, ¿no? Plantean, no, pues es que Donald Trump, ¿no? Es que Bolsonaro en Brasil, o por ejemplo esta derecha europea, no le encuentran, ¿no?, origen. Pero si nosotros recordamos los estudios marxistas, y particularmente si citamos a Gramsci, pues Gramsci nos dirá que, por ejemplo, toda la producción subjetiva, o sea, la ideología, el pensamiento, pues tiene una base material, ¿no? Una base en la cual empiezan a surgir estos pensamientos no de la nada ni de la casualidad, sino que son el reflejo de ciertos proyectos políticos y de ciertas circunstancias en un tiempo y espacio determinado, ¿no? Y entonces aquí nos sirve muy bien Gramsci. ¿Por qué? Porque ustedes lo saben, ¿no? El capitalismo no es, o sea, la formación de la modernidad capitalista no es un proceso plano, sino que ha pasado o tiene más bien periodos, ¿no?, en la historia de la formación del capitalismo y de la modernidad. Y aquí hay algo importante. Cada tipo de Estado corresponde a un tipo o a una forma de producción capitalista. Por eso han existido distintas formas estatales, ¿no? Cuando se necesitaba, por ejemplo, un Estado que apoyara el capital monopólico en el siglo XIX, pues existía un Estado monopólico, incluso un Estado imperialista, ¿no?, en la transición del siglo XIX al siglo XX. Obviamente obras como la de Lenin, ¿no?, muy famosa, ¿no?, que analiza el imperialismo, pues ahí nos daremos cuenta cómo ese Estado imperialista correspondió al proceso de producción y generación de ganancia en ese momento del capital monopolista. Bueno, así podemos analizar desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, ¿no? Lo que quiero decir es que, por ejemplo, el estado de posguerra, el estado de bienestar, pues es respuesta a la Guerra Fría, ¿no? En un contexto de Guerra Fría en la cual la Unión Soviética tenía un prestigio gigante. ¿Por qué? Porque ganó la Segunda Guerra Mundial. Y porque además, imagínense, en un proceso acelerado de desarrollo, pues generó una sociedad muy, muy fuerte, con muchos derechos. Ya en los años 50, pues ya había una igualdad entre hombres y mujeres, ¿no?
en el Estado soviético. Eso no quiere decir que nosotros no podamos criticar cierto autoritarismo, ¿no?, que hubo, ¿no?, el stalinismo y todos estos procesos, pero no podemos negar ciertas evidencias históricas. Entonces, por eso se constituye el capitalismo industrial. Ese es el capitalismo de posguerra, que en su conjunto o paralelamente, porque el Estado es un instrumento político, económico, social y cultural, genera en el lado liberal, en el lado, digamos, de los aliados, pues el estado de bienestar. Por eso existió, ante y frente a la amenaza del Estado socialista, soviético y de los demás que existían, ¿no? Y así se va reacomodando. Cuando la Unión Soviética es vencida, porque no se cae sola, ¿no? O sea, no es que se cayó, más bien es un proceso, ¿no?, de desgaste de Estados Unidos, y también por la mala, o más bien digamos la negativa dirección de los nuevos cuadros soviéticos a finales de los años 70, 80, ¿no?, y particularmente los 90, se hunde la Unión Soviética. Por lo tanto, el capitalismo también cambia, y el Estado también. ¿Cuál viene? Pues el Estado neoliberal, ¿no?, el que va a proteger en la nueva forma de producción del capitalismo, que tiene que ver más no con la producción industrial, sino con especulación financiera, ¿no? Eso ¿cómo se llama? Pues el proceso de globalización. Y a partir de ahí, por ejemplo, si seguimos a Gramsci, podríamos nosotros también dar respuesta a las diferentes formas ideológicas y de pensamiento que se produjeron en la modernidad. Entonces, cuando se cae la Unión Soviética y se cae el estado o más bien lo tiran el estado de bienestar, los neoliberales van construyendo una narrativa de derecha, no de ultraderecha, de derecha, porque además no tienen ningún enemigo enfrente o alguien que se oponga al proyecto. Por eso se llama globalización, a partir solamente de lo que llamamos el capitalismo atlántico, Estados Unidos, Canadá, Europa, ¿no? Es una globalización unilateral porque no le piden permiso a nadie le piden permiso. Pero el problema es que el capitalismo neoliberal crea muchos problemas, ¿no? Porque al caerse el estado de bienestar de posguerra, pues se crean, por ejemplo, problemas sociales, económicos, incluso políticos, o sea, en cuestiones de democracia, hay un retroceso casi. Porque se crean problemas, pobreza como la del siglo XIX o siglo XVIII, ¿no? Ya no hay derechos laborales, desempleo. Por eso las tasas de desempleo son muy elevadas, porque ya no estamos en el capitalismo industrial, ¿no? Recuerden ustedes la fórmula del capital, o sea, K-M, K', en donde la M estábamos nosotros como trabajadores. Cuando eso se quita, porque nada más es capital que produce plusvalía, nosotros ya no existimos. Eso es el neoliberalismo. Y entonces llegan los problemas de no tenemos vivienda, la educación es una mercancía, ¿no? Ya no existen los derechos laborales, ya nadie se puede, por ejemplo, los más jóvenes, ya nadie se puede jubilar. Y eso crea al final, en los años, digamos, en estos última década, pues lo que se llaman las burbujas, ¿no?, del capitalismo. Puede ser inmobiliaria, de muchos tipos de crisis. Y eso hace que entre en crisis el capitalismo globalizador unilateral. Se crea una crisis, porque el modelo ya no resiste por sí mismo. Pero también es una crisis desde dentro, pero hay dos elementos, ¿no?, que ya los enuncié, externos, que son el progresivismo, porque son un ejemplo de que no siguiendo las medidas neoliberales se puede dar bienestar en particular, lo que más conozco pues es América Latina, ¿no? Por ejemplo, estados de bienestar o populistas o progresistas, como le quieran llamar, en Ecuador, pues habíamos regresado al estado de bienestar en Ecuador. Antes del 2015-16 en Venezuela, pues el estado estaba recuperándose,
había un crecimiento económico del 5% del PIB. En Bolivia, que es muy lamentable lo que está sucediendo ahorita, por un enfrentamiento interno, ¿no? Pero Bolivia fue el que creció al 10%. O sea, imagínense, 10% de crecimiento, o sea, era como cuando crecían los europeos en los años 60. Entonces, eso también generó cierta crisis en el capitalismo global, ¿no? Hubo procesos muy importantes como la creación del ALBA. Por eso hubo ahí mano negra y pues hubo el derrumbamiento de los precios del petróleo, ¿no? Porque lo que estaba generando ese bienestar era una parte el petróleo y otra parte los esfuerzos internos de Cuba, de varios países que participaban en el ALBA, ¿no? Pero bueno, el asunto es que va creando crisis eso, ¿no? Se va creando. Entonces, ¿por qué resurge el proyecto de la derecha, ¿no? Que es el tercer punto que aquí traigo. Bueno, surge porque al romper, al destruir el estado de bienestar, se crea una sociedad desigual e insostenible, ¿no? Que es durante las décadas de los 90 y los 2000 hasta la actualidad. Se acaba el estado de bienestar y hay un proceso globalizador incluso que daña a los países que lo promocionan. Pues Europa, Canadá, Estados Unidos no son los mismos antes de los 80. Uno puede ir a Estados Unidos y la gente vive en la calle. Son cosas que esconden, ¿no? Sí. Pero uno puede ir a los centros, o sea, a los downtown, y la gente vive en la calle. O sea, hay pobreza en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso ha creado una crisis. Por lo tanto, la derecha lo que va a hacer es adelantarse a la organización popular social que puede suceder tanto en Europa como en Estados Unidos, en África, en cualquier parte, ¿no? Ofreciendo una alternativa reaccionaria pues a la molestia y al enojo que ellos ocasionaron, pero que ellos le echan la culpa a los sectores de izquierda y progresistas. Y allí empieza la nueva derecha a nivel internacional. O sea, es una reacción previa a que algunos procesos se empiecen a generar, ¿no? Entonces, regresando a la idea de Gramsci, pues es que esto surge a partir de las realidades materiales. No es por figuras. O sea, Donald Trump no es un tipo que de repente generó esas ideas, ¿no? Sino que le toca ese papel como parte de un grupo empresarial que va a defender pues, el capital a nivel internacional, ¿no? Con un discurso conservador, con un discurso de la defensa de la familia estadounidense, en contra, como estaban ahorita diciendo, ¿no? ¿De quiénes? Que dijeron cuando llegaron, de los woke, ¿no? Que son aquellos pervertidos, ¿no? Violadores, por ejemplo. De ahí viene la idea de que los migrantes que van hacia Estados Unidos, mexicanos o latinoamericanos, son violadores, ¿no? Son violadores, es gente negativa, va a destruir la moral y la familia estadounidense. Cuando quien la destruyó pues fueron los propios capitalistas, ¿no? Los propios neoliberales, los neoconservadores, o esta revolución que empezó desde Ronald Reagan, la revolución conservadora, y que estamos en el caso de Estados Unidos en su segundo ciclo con Donald Trump, ¿no? Pero se adelantan y plantean un discurso en el cual ellos se salen o se limpian, se lavan su culpabilidad de todo lo que han hecho y le echan la culpa al otro, ¿no? Al que quiere reconstruir una alternativa más popular a partir tal vez de un estado de bienestar, ¿no? Entonces, así es como va resultando el asunto, ¿no? Entonces, ese es el nacimiento de la derecha, ¿no? De lo que llamamos en Estados Unidos, en lo que se llama la MAGA, ¿no? Uh-huh. Que es este movimiento ultraconservador en donde es financiado por los capitales financieros más fuertes de los Estados Unidos, ¿no?
y que trata, por ejemplo, de liquidar lo último que existe de un Estado público o responsable en Estados Unidos, porque sí existe ciertas, todavía existía. Por eso vemos cómo despiden a cientos, ¿no?, de trabajadores que, por ejemplo, conducían programas sociales. Y se viene todo un discurso de derecha a partir, por ejemplo, de que el Estado, en Estados Unidos, ¿no?, con la MAGA, que el Estado no tiene por qué financiar la educación, la cultura ni la ciencia, ¿no? Tiene que ser privado. De ahí que Elon Musk sea parte, o fue parte, del gobierno de Donald Trump, ¿no? Ahora ya se pelearon, porque también entre ellos se pelean, ¿no? Y hay que eliminar lo que ellos llaman, ese es el proyecto de MAGA, ¿no?, que es el proyecto que toda la derecha a nivel internacional coge, ¿no? O sea, lo toma como propio. Puede estar en Argentina, puede ser aquí en México, los núcleos de derecha que ahora quieren fortalecerse, que no van a poder, pero en fin, ¿no?, porque son como retrasados mentales, ¿no? Pero el discurso es un discurso, ellos dicen, ¿no?, por ejemplo, en los programas que tiene MAGA y en el proyecto de gobierno de Donald Trump, pues dicen, hay que eliminar lo que ellos llaman el marxismo cultural, que también ahorita ustedes estaban diciendo, ¿no? Por ejemplo, eso de utilizar palabras de todes y toda, y así, ¿no? O sea, eliminar, por ejemplo, en Estados Unidos, el movimiento feminista, eliminar el movimiento de la negritud, ¿no?, el movimiento de los afroamericanos, criticar e incluso tomar como los culpables a los migrantes, ¿no?, y a los latinos, ¿no? Y todo eso pues tiene que ver con la cultura woke, ¿no? Porque plantean que hay una crisis de la familia tradicional, que este marxismo cultural que se da en las universidades ha fortalecido en Estados Unidos. Pero eso esconde la realidad, ¿no? Porque lo que se está, y ahí viene la cuestión de los BRICS, ¿no? Lo que se esconde en realidad es la agenda internacional de los Estados Unidos y de Europa en momentos de crisis. Porque sus mayores enemigos, ¿quiénes son? Y en particular tienen uno, ¿no? Por ejemplo, el programa de la MAGA tiene un elemento muy importante, que es una guerra total contra China, ¿no? Entonces, el discurso de la ultraderecha tiene un objetivo político-económico clave, que es derrotar a China ante una economía que ellos siguen creciendo, aunque ahorita tiene cierto, como dicen los economistas, ¿no? O sea, está lenta, ¿no?, su crecimiento. Pero aún así pues, sigue siendo poderosa la China, ¿no? Y ha demostrado en algunos momentos recientes de los últimos años que tiene grandes sorpresas para el futuro, ¿no? Pero en realidad lo que están haciendo es unificar el discurso político, tanto en Europa como en Estados Unidos, a partir de un discurso de derecha, para poder enfrentar a lo que ellos creen que es su mayor enemigo, que es China, y al mismo tiempo, ¿quiénes? Pues los BRICS. Por eso renace y resurge la nueva derecha a nivel internacional, porque el programa que ellos defienden pues es un programa, como hemos visto durante el nacimiento del liberalismo. Algunos estarán en desacuerdo conmigo, pero el liberalismo siempre ha sido de derechas. Siempre la democracia liberal se rompe cuando se necesitan, ¿no?, golpes de Estado, crisis. Entonces lo que se necesita es un frente común, digamos, simbólico, cultural, frente al enemigo que ellos quieren hacer un enemigo común a nivel internacional, que es lo que llamamos el capitalismo oriental, que es el socialismo de mercado chino o el capitalismo socialista chino, ¿no? Que es todo ahí un asunto muy interesante de estudiar, ¿no? Adentro somos comunistas, somos socialistas, pero afuera somos los mayores capitalistas, ¿no? Los chinos dicen. Y eso es lo que ha estado generando las disputas con Estados Unidos, ¿no? Porque tienen una capacidad financiera de inversión muy grande.
y también de industrialización, ¿no? Ellos demostraron, por ejemplo, cómo resolver la crisis de la última pandemia, ¿no? Construían hospitales gigantes, vacunas. O sea, ese es el enemigo. O sea, y la derecha surge, la derecha internacional surge, porque ellos no van a soltar su proyecto desde los años 90 que construyeron, que es la globalización unilateral que les permite tener ganancia sobre todos los demás. Pero el problema es que ha surgido un proyecto distinto, que lo comentaba al principio. Es un proyecto encabezado por los BRICS a partir de la consolidación de un mercado internacional, pero desde la cooperación. Ese es el punto clave, ¿no? O sea, no desde la ganancia, sino de la cooperación. Porque los chinos saben que entre más se desarrolle cualquier región del mundo, pero a partir de sus propias condiciones, pues va a haber un mercado regulado y un mercado que no ofrezca lo que ofrece el neoliberalismo, que son crisis, ¿no? Y entonces, si nosotros vemos así el tema, ¿no? Ese sería el origen de las nuevas derechas, ¿no? Es conformar un frente en contra de un proyecto como es el de los BRICS, ¿no? Un proyecto de globalización multilateral, y enfrentarlo. ¿Y dónde es la lucha? Pues es en la guerra de cuarta, quinta generación, ¿no? Es en la mentalidad de la mayoría de la población. Por eso existe el fake news, la posverdad, ¿no? Utilizando las redes sociales, el internet. Por eso China y otros países como Rusia, como la India, el propio Brasil, les interesa mucho invertir en la tecnología, porque ahí está una de las importantes guerras, digamos, ideológicas, políticas que se van a dar en los próximos años, ¿no? Y por eso, ¿qué se necesita para esa guerra ideológica, esa guerra de quinta generación, que apela más a la conciencia y digamos, a las ideas de las personas? Lo entendieron muy bien la derecha, un discurso muy bien elaborado y que pegue, ¿no? Y la izquierda lo tiene que preparar. Los chinos están adelantados en eso, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, en América Latina, estamos como estábamos en los años 90, 2000, ¿qué será? 2016, 17, estábamos en una cresta, pero América Latina ahorita está abajo un tanto, ¿no? Por los problemas que se han venido generando en los gobiernos progresistas. Y entonces, por ejemplo, fíjense, desde ese punto, la mañanera era muy importante, o es muy importante, ¿no? Como un ejercicio de información. Y otros, ¿no? Las nuevas formas de informar, digamos, o del debate público. Que eso permitió, en realidad, por ejemplo, el triunfo de López Obrador, ¿no? Que ya en los medios de comunicación empresariales ya no tenían la última palabra. Y este tipo de espacios son súper importantes, porque aquí es donde se puede debatir esas cosas. Ni modo que nos den chance de debatir en otros lugares, ¿no? Pues eso no se va a poder. Pero sí aquí, contribuyendo a las ideas. Entonces, son ideas que son ideas, ¿no? A partir de lo que estamos viviendo. O sea, es un tema muy contemporáneo y es muy difícil de asir, ¿no? Eso es lo que yo podría decir sobre este tema que me propuse decir algo. Bueno, yo les agradezco. Sí, gracias. Fabián está grabando. Ya iniciamos con esto un debate, entonces nos gustaría mucho que empezáramos con la pregunta. Bueno, Ahí nomás, ¿verdad? en realidad Ahí se la dejaron, hacen doctor. muchas preguntas muy complejas y
complicadas de esta realidad, ¿no? Sí. Anoté algunas cosas, otras se me pasaron, pero bueno, empezaré con una que es muy importante, que a veces tal vez nos haga falta entender cómo llegaron estos dos gobiernos, ¿no? Tanto el de AMLO como el de Sheinbaum. Hay un autor cubano, ¿no? Para variar. Los cubanos sí les gusta la teoría y por eso el imperio no los derrota. No es regaño, pero sí intenté bajarle a la teoría, porque uno, pues depende a dónde vaya, pues uno tiene que bajarse para explicar las cosas o tocar la puerta o ir a... Pero yo sé que ustedes entienden muchas cosas porque son viejos militantes o viejos entendidos en estas cuestiones, ¿no? Entonces, miren, este aspecto que estaban mencionando sobre que hay corrupción en los gobiernos progresistas, no solo en México, sino en América Latina. Entonces, un cubano que es Roberto Regalado, que es parte del PC cubano y es el director de un área de estudios sobre América Latina, desde antes que ganara López Obrador, tiene un libro que se llama Las izquierdas latinoamericanas. En ese libro, antes de que ganara Obrador, ya había dicho cuál iba a ser el proceso del triunfo de López Obrador. Lo dice, ahí lo dice, como unos 3, 4 años antes, porque analiza cómo fueron los distintos arribos de los, digamos, de las presidencias populistas o progresistas en América Latina. Cuando llega el caso de México y otros, dice, más o menos así, ¿no? El proceso de llegada de López Obrador o quien esté por parte de la izquierda se va a dar por acumulación política. Ese es un problema. No es una revolución, o sea, no llega un ejército revolucionario y tumba al ejército, fusila a los empresarios, o sea, no es eso, ¿no? Es una acumulación. ¿Qué quiere decir eso? La izquierda no tiene los votos para ganar sola. Por lo tanto, tiene que establecer alianzas con gente que no es de izquierda. Pueden ser hasta desde empresarios hasta tipas como Lili Telles. Ese es el sentido, porque no tienen el número de votos. Entonces, es una concentración política que empezó desde el año 88, donde se ganó la presidencia, pero hubo fraude. ¿Por qué? Porque eso iba a impedir las reformas estructurales, o sea, la imposición del neoliberalismo. Si llegaba Cárdenas, aquí no iba a haber neoliberalismo. Por eso Estados Unidos apoyó al salinismo, ¿no? Y a partir de ahí, o desde los discursos, por ejemplo, del PSUM, ¿no? Partido Socialista Unificado de México, con Arnoldo Martínez Verdugo, la tesis era esa: hay que acumular, hay que hacer alianzas, porque la izquierda no puede ganar sola. Ahora, esa es una cosa. La otra es, después del triunfo, ¿por qué no se revierten esas condiciones? Hacer una acumulación política e incluso, como dicen, como han dicho varias veces acá, ¿por qué no trabajamos con los jóvenes? Que si son neoliberales, pues yo por ejemplo era estudiante en los 90s en la huelga de la UNAM. Todos muchos compañeros míos se volvieron neoliberales, otros no. Pero sí hay un componente importante de jóvenes de ayer y de ahora que sí se educaron en el neoliberalismo. Entonces, si la explicación es esa: hay una acumulación política, así pudo ganar López Obrador y puede ganar Sheinbaum. Pagan, tienen que pagar esas alianzas, pero la crítica no va ahí. La crítica es, ¿y después de eso qué? O sea, ¿por qué no de verdad tenemos, no quiero criticar a nadie, pero ¿por qué no de verdad tenemos, por ejemplo,
a nivel estatal, a nivel, a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, una escuela de cuadros. Pues eso allá hace falta, porque la guerra cultural, o sea, la están ganando la derecha, la ultraderecha, es la que está colocando los mensajes en todos lados, televisión, radio, medios digitales, ¿no? Hay muy pocos espacios como estos, que son bien importantes, que incluso estos espacios fueron muy importantes para que se diera el triunfo, ¿no? Entonces esa es una cuestión que quería decir, ¿no? De las que no podía yo evitar decir mi opinión. Segundo, ¿por qué China? A ver, es una pregunta simple. ¿Por qué China y Estados Unidos son potencias? A veces, incluso la izquierda y los progresistas no leen, no se informan. ¿Por qué? China es, bueno, primero, Estados Unidos pudo ser potencia en el último cuarto del siglo porque es una revolución agrícola. Aquí que estamos en una sede campesina, ¿no? ¿Por qué la revolución mexicana fracasó? No hubo revolución agraria. Zapata, los magonistas, los villistas les dieron con todo a partir de la intervención de Estados Unidos en 1914 en Veracruz. Pero los izquierdistas de América Latina no aprendieron nada. ¿Quién aprendió? Los chinos. ¿Dónde estuvo la revolución china primero? Hubo una revolución agrícola porque es el fundamento de la economía. Por ejemplo, ¿por qué los Estados Unidos no caen? Izquierdistas y muchos progresistas llevamos siglos diciendo Estados Unidos va a caer, ¿no? Pero no entienden una cosa: mientras haya salud en el sector que apoya al Partido Republicano, que son los farmers, no se va a caer. Ahí está el apoyo real de Estados Unidos y su poderío, porque además, recuerden, Estados Unidos tiene independencia. O sea, no hay autonomía alimentaria de muchos países en el mundo, porque Estados Unidos les brinda sus cereales, por ejemplo. Y China sí aprendió. O sea, la revolución de Mao no fue industrial, ¿o sí? Fue agrícola. Y también fue la revolución cultural, que muchas veces se piensa que fue autoritaria, pero no se conoce muy bien. O sea, el proceso era pasar del campo a la ciudad, pero se tenía bien pensado eso. Una revolución agrícola triunfó en China y después pudieron hacer su proceso de industrialización. Aquí, ¿por qué el proceso de industrialización en América Latina o el caso mexicano fracasó? Porque no hay proceso de industrialización agrícola. ¿Cómo se hizo la industrialización en Alemania, en Inglaterra? Primero fue agrícola y después fue industrial. Y cuando tú tienes a la gente, por ejemplo, Estados Unidos es fuerte por algo muy simple, porque tiene pequeños propietarios agrícolas. Aquí no tenemos eso. Nuestros campesinos viven en la pobreza, nuestros trabajadores agrícolas peor, y los pocos campesinos que accedieron a la tierra, pues no tienen apoyo, ¿no? ¿Cuánto apoyo recibe? Incluso en plena revolución. O sea, ¿ustedes han escuchado que en plena revolución conservadora, trumpista, ataque a los farmers? No. Para nada. Porque ahí está el poder. O sea, el poder económico. Y después es lo que ustedes conocen como este corporativo industrial militar, ¿no? Pero ¿de dónde trasladan el capital? Del campo. ¿Y China qué hizo? Lo mismo. Entonces, hablando, por ejemplo, de estas cuestiones, ¿qué veo en el futuro? Si no hay revolución agrícola en ninguno de los países del sur global, o de los que antes se llamaban el tercer mundo, no hay cambio ni posibilidad. Y estos gobiernos no lo están haciendo. O sea, no es que yo sepa mucho o que quiera decir que yo soy el que tengo la razón, simplemente veo la historia, ¿no? O sea, mientras no se desarrolle el campo y después
traslademos ese capital agrícola al sector industrial, pero ya estamos hablando de un sector que tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías, por ejemplo, de la energía de diversos tipos. Pues eso ya es industrialización ahora, ¿no? Vamos a estar perdidos, ¿no? Pero hay otro tercer elemento que quisiera considerar. Hay determinaciones, no determinismos, hay determinaciones históricas, sociales y económicas que no podemos nosotros, ningún gobierno en México puede ignorar. Desde el siglo XIX, desde el mismo proceso de industrialización de los Estados Unidos, tanto Canadá como México, estamos pegaditos. Tendría que pasar una revolución en Estados Unidos o algo así que desbarate esa construcción histórica. O sea, ¿qué trato de decir? Nosotros no podemos desvincularnos de Estados Unidos. En términos económicos nos haríamos polvo. Entonces, la alternativa, por ejemplo, ya lo dijeron aquí, es cooperación. Eso es lo que ha mantenido el gobierno de López Obrador y el gobierno de Sheinbaum. Nosotros somos autónomos, pero ¿cómo le entramos? A partir de la cooperación. ¿Qué significa eso? ¿Qué te doy que te beneficie y qué me das que ya a mí me beneficie, ¿no? Mientras no pase otra cosa, no puedo yo ver otra realidad o otro futuro. Por eso, no podemos nosotros vincularlos directamente con los BRICS, por ejemplo, porque tenemos un problema. Nuestra economía está ligada a Norteamérica históricamente, particularmente desde la invasión de Estados Unidos. O sea, la invasión no fue gratuita, ¿no? No fue de que nos invadieron y después el Tratado de Guadalupe Hidalgo y se fueron, no. Para que la economía de guerra estadounidense, que se dio en un primer momento internamente con la conquista del oeste, después se desdobló de dos maneras: inversión industrial en Canadá, pero acá fue invasión, ¿no? ¿El porfirismo qué fue? Fue el desdoblamiento de la economía primaria, a todo lo que necesitaba el proceso de industrialización. La materia prima la sacó de México y desde ahí estamos vinculados. Por eso no podía ganar Zapata, no podía ganar los más radicales, los magonistas, aunque también Zapata era, el zapatismo en realidad ni ha sido bien estudiado, esa es la verdad. Quien estudie los documentos, por ejemplo, cuando fue la gran convención revolucionaria, ahí está. Los zapatistas junto con villistas en la convención de Cuernavaca ya estaban pensando en una economía cooperativista, por ejemplo. Estaban pensando en expropiación petrolera. Lo que hace Cárdenas es recoger el principio zapatista y villista de la expropiación petrolera. Y hay muchas cosas de los zapatistas, por eso no podían ganar y por eso interviene Estados Unidos en 1914. ¿Y quién se parece a ellos? Pues el carrancismo los apoya. Carranza y Obregón, que era un inútil militarmente, hay muchos mitos en la historia mexicana. Obregón era un inútil militarmente, estaban derrotados en Veracruz, ya se iban a subir a los buques para irse ya estaban despidiendo y de repente llegan los gringos, ¿no? Y le ponen a Obregón dos asesores militares y ponen en práctica el Plan Green, que es un plan que tenía Estados Unidos desde mediados del siglo XIX para invadir México. Es un plan directo e indirecto. ¿Cuál utilizaron? Pues el plan indirecto. O sea, hubo una invasión en 1914 para derrotar a las fuerzas revolucionarias, que tenían un proyecto de nación. ¿Cuál? La convención tenía el proyecto de nación de una república parlamentaria. Eso pensaban los zapatistas y los villistas. Y eso lo han retomado en la historia de México, el cardenismo, ¿no? Y ahora estos gobiernos, pero obviamente tienen que actualizarlo, ¿no? Pero mientras no haya una revolución
no, agrícola, en México, en cualquier país del tercer mundo o del sur global, no puede haber desarrollo. Lo que entendieron los chinos fue eso. Tenemos que desarrollar, tenemos que darle un cierto bienestar a lo que nos dan de comer. Y aparte de ahí, capitalizar ese capital agrícola al capital industrial. Y lo lograron. Obviamente con un Estado socialista, ¿no? Que después va a competir a nivel internacional como cualquier Estado capitalista, ¿no? A partir de la cooperación. Entonces el secreto es ese, desde mi punto de vista, muy humilde punto de vista. Mientras no desarrollemos el campo, y ahí puede venir lo que dice el compañero, ¿no? Un socialismo o un ecosocialismo, donde haya unidades de producción, en donde el trabajo, o sea, haya comités de producción, ¿no? Comités campesinos de producción, con el apoyo del Estado. O sea, el Estado también debe de servir para algo, un Estado social, ¿no? En donde regule las relaciones a favor de una producción más humanista, moral, o sea, la economía moral que el socialismo siempre ha impulsado, ¿no? Que es en el centro de la economía está el ser humano, no la ganancia o el capital, ¿no? O sea, si hay alternativas, sí las hay. El problema es que, pues, no hay vanguardia. El que tenemos a los Estados Unidos ahí. Encima, ¿no? Eso es otra cosa. Es lo que diría Revueltas, ¿no? Pepe Revueltas. Seguimos sin cabeza. Aunque ya existe algún cambio, algún movimiento, porque eso fue lo que fue López Obrador, pero es una alternativa. Algunos me critican cuando digo esto, ¿no? Cuando me preguntan, ¿qué es el populismo para ti? Les digo, pues es el capitalismo de Estado. Eso es el populismo. Y bueno, López Obrador regresa al capitalismo de Estado. Por ejemplo, el compañero Walter dice, es que China no se va a saltar el capitalismo, ¿no? Posiblemente los populistas también eso es lo que plantean. No es posible, es lo que plantean. Un capitalismo de Estado, porque en sociedades como las nuestras, que no son las europeas o las estadounidenses, los sectores sociales son débiles. La burguesía en América Latina, o en el caso de, por ejemplo, cuando estos burgueses en México dicen, es que nosotros somos gente, no es cierto. La burguesía en México fue creada por el Estado. Y no lo digo yo, lo dicen los mejores historiadores de México. O sea, quien más recibía subsidio son los empresarios en México. Desde el sistema priista en los años 40 hasta los 70s, 80s, pero incluso más en el neoliberalismo. ¿Y qué han hecho? Nada. Hacerse ricos, ¿no? Ambiciosos, ¿no? Entonces el Estado mexicano produce una cantidad de dinero. El problema es cómo la redistribuimos. No solamente hay errores graves en los estados populistas. Tienen también que redistribuir el ingreso directamente, o sea, programas sociales, pero también meterlos en la producción. Así es. O sea, el campo primero. Y después vámonos a la industrialización de diferentes niveles que deben de existir para las necesidades propias, país por país. Y si hay cooperación internacional, mejor, ¿no? Eso es lo que quieren los BRICS. Por eso se ponen locos la derecha internacional. Quieren a toda costa detener ese proceso. Y sí lo detuvieron en América Latina, por lo menos en este momento. No sabemos si después vamos a brincar otra vez. Es muy posible. Nadie se imaginaba que el periodo populista se abriera, por ejemplo, con el triunfo de Evo Morales y después de Hugo Chávez. Nadie lo tenía en el radar. Eso fue sorpresivo para los gringos, para toda la derecha internacional. Y se dio. O sea, no dudo que vuelva a suceder otro fenómeno complejo y distinto.
¿no? Pero solo son reflexiones. Pero también hay una cosa, de todas estas opciones que tú pones que se darían al interior de los estados-nación, como puede ser México, Brasil o algún otro, tenemos al problema mayor que es la relación con Estados Unidos, que precisamente ellos están basando todo su trabajo en su sector agrícola. Ellos son los que proveen de granos y de comida al mundo. Entonces, si me ven que yo me empiezo a ser autosuficiente, pues entonces ellos te van a bloquear, como lo están haciendo en el caso del petróleo con Venezuela y con otros países. Entonces, es una conflictividad, porque tú puedes tener las opciones para poder seguir un desarrollo al interior de tu casa, pero al vecino no le conviene que te crezcan los arbolitos porque les tapas los suyos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se puede en un momento dado ir llevando a la solución? Porque además de esa situación somos dependientes de cuestiones tecnológicas y somos dependientes a fuerza de las armas y de todo lo que tiene que ver con el poder militar que ellos tienen, porque así como lo mencionas en función del agro, también en el poder militar es de donde, o sea, toda la producción de armas es lo que les deja todo el dinero y el generar guerras. Entonces, si ustedes se vuelven autosuficientes, puedo generarte una pequeña guerrita ahí en la zona que me va a dejar muchos beneficios, ¿no? Entonces... No, pues es que cada país tiene que buscar su vía, pero la alternativa ahora es la cooperación, porque además pues, no hay tiempo, ¿no? El equilibrio ecológico se está cada día más devastando, ¿no? Entonces, o sea, no es que de repente seamos utópicos, el asunto es de que por muchos problemas que tenga un país como Cuba, pues existe, ahí está. Y China, o por ejemplo, todo el mundo ni conoce pero odia a Rusia, ¿no? Pero los rusos siempre han sido una potencia, siempre. Desde que eran el sistema zarista, siempre han sido potencias, pero tienen su propio proceso, ¿no? Entonces, la cosa es cómo. Y para eso, pues no es así como que eso se resuelve entre todos, ¿no? A partir de un proceso histórico, social, político que logre. Yo creo que estaríamos en peores condiciones si la gente en México no se hubiera decidido a votar en 2018 por la opción que votó. ¿Se imaginan ustedes en la pandemia con un gobierno panista? Sí. Ya hubiéramos, o sea, no, México estuviera en la lona, ¿no? México se sigue, o sea, yo no es que sea tengo un análisis muy positivo, pero creo que México está en las circunstancias de crisis mundial en la que se encuentra el mundo, no está tan mal. Creo que sigue avanzando, no está tan mal. ¿A poco hemos tenido devaluación? Hay inflación, como en todo el mundo, pero hemos tenido devaluaciones y no han encubierto una devaluación. O sea, el peso no se ha caído, ¿no? ¿Hay una inflación mundial? Sí. ¿Hay pobreza en México? Pues sí, pero sería más con un gobierno panista. Así como lo planteas, como que la única alternativa que se puede dar es que el ente Estados Unidos implote. ¿También? ¿Qué pasa con el John Smith que va en la mañana, trabaja, sale del trabajo, sale y se va al bar y se echa un par de tragos y luego llega a su casa? ¿Qué pasa con eso? No el Estados Unidos, que es los oligarcas, los plenipotenciarios. ¿Qué pasa con el John Smith, con el cuate que el domingo se pone a ver el fútbol americano y se pone unos cohetes allí en su casa, lo que sea? ¿Qué pasa con esa gente que tiene forzosamente que llegar a pensar algún día? Tiene que haber una posibilidad, porque si México quiere hacer algo, Estados Unidos dice que no. Si Brasil con Lula quiere hacer algo, Estados Unidos dice que no. A la Cristina en Argentina le pusieron a Milei, a Macri. Entonces, ¿qué puede suceder? Solo la única alternativa es que implote Estados Unidos como ente imperial. ¿Es la única posibilidad? ¿O nos vamos a joder toda la vida de toda vida? No, o sea, es que es un sistema. O sea, el sistema lo maneja Estados Unidos
pero no se ha dado ese proceso en donde se haya movilización en varios países del mundo paralelamente al pueblo estadounidense. O sea, en Estados Unidos también hay movimientos, incluso más organizados que en México o en otras partes del mundo, pero no han alcanzado el nivel de organización como para tumbar o llevar por medio, o sea, a través del proceso electoral, un presidente que pueda. No han podido llevar, por ejemplo, ni siquiera ¿cómo se llama Bernie Sanders. No lo pudieron llevar. Entonces no se ha dado ese proceso. Si se da, estaríamos hablando de otra cosa, de lo que tú estás diciendo. Sí. Pero no se ha dado, porque en la historia, pues eso no sucede. O sea, no sucede en el sentido de que no es de que nos pongamos de acuerdo, ¿no? Sino que de repente varios procesos se juntan. Y es cuando se hace un proceso histórico, el cual crea un cambio. Aunque, ojo, el cambio puede ser negativo o positivo, no necesariamente es a veces positivo, ¿no? Nunca las cosas estuvieron tan mal que no se puedan poner peor. Así es. Entonces, pues, o sea, así es como puede verse, ¿no? Pero creo que en Estados Unidos hay posibilidades de que también se movilicen, porque la cosa está crítica. Los migrantes ahora, ¿no? ¿Sí? La presión que están haciendo. Bueno, pues ya creo que ya no hay ninguna. ¿Sí? Creo que también debemos de tener presente que Estados Unidos tiene más de 15 instituciones inorgánicas que pertenecen al Departamento de Estado, por eso es que no hay carteles allá de la droga. Y ya lo mencionaba Silva Erso Flores, que fue secretario de Hacienda, no el güey del Márquez, que era el cártel del Potomac, del Hudson, del Mississippi. Allá no hay carteles, porque forman parte del Departamento de Estado para desestabilizar todas las medidas que tome un Estado progresista. Ese es el problema. No hay, de origen, no hay cárteles porque son ellos mismos. Son ellos mismos, es el cártel de las Fuerzas Armadas. No, pero sí hay, que no los nombran y que prefieren convertir terroristas a los de América Latina es otra cosa. No, pero que sí hay. Ahí está toda la gente muriendo con el fentanilo y todo. Pues ¿quién inventó el fentanilo? ¿Quién lo promovió? El cártel más grandote es en las farmacéuticas. Ellos son los que mueven la droga, los que hicieron el fentanilo y los que los introducen en la sociedad. Lo que pasa es que no repitamos la misma, digamos que las mismas palabras que ellos usan. Ellos siempre se desprenden. Nosotros no tenemos pobres, nosotros no tenemos cárteles, nosotros no vendemos droga. Toda la culpa la tienen los mexicanos cuando vienen y nos la imponen. No acuérdense que como dicen una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Y entonces ahí esos términos de que como si Estados Unidos fuera la sociedad más ideal para vivir y demás, pues creo que eso no nosotros sobre todo no podemos decir eso. Hipócritas, cínicos, farsantes, traidores, ladrones y maricones. ¡Ay, qué ¡Órale! A ver, no, la diversidad también hay que respetarla. Bueno, el lavado de dinero de la droga está en los bancos de Estados Unidos, Sí. que es de la élite sionista, dominan los bancos, especuladores, y que lavan dinero. Así es la cosa. Claro. Bueno, pues creo que esto ya fue precisamente parte de la convivencia y del debate que siempre nos gusta que haya. Creo que vamos a dar por terminada la sesión, dejándole la palabra a Javier para que cierre con cualquier frase o pensamiento que quiera, así que sea el que diga la última palabra. Entonces, y le damos las gracias. No, pues más bien yo felicito que se hagan este tipo de reuniones, diálogos, debates, encuentros, ¿no? Creo que es fundamental eso. Sin eso no hay democracia y sin eso tampoco hay organización, ¿no? Y siempre ponemos un granito cada quien. Pues yo felicito a Fabián y a Laura porque además pues es continuo desde hace bastantes años, no cualquiera. Entonces es un ejercicio para mí muy importante y a mí me gusta venir a decir y a debatir y a escuchar
ustedes también, ¿no? Uno aprende muchas cosas. Pues muchas gracias, pero más gracias me da también darles a todos los compañeros que también hacen su esfuerzo para venir y sabemos muy bien que no es fácil, sobre todo ahora con las lluvias y con las múltiples cosas y opciones que hay en otros medios. Les agradecemos la presencia a todos y pues aprovechemos que dice que le gusta venir, ¿no? Creo que lo vamos a invitar a otra sesión donde hablemos precisamente de todos esos aspectos que nos han tocado al final, así como de una manera muy suavecita y muy rápida, de cómo se ha venido dando este tipo de modificaciones en México con la participación de anarquistas, de los zapatistas y demás, que dejaron planteado digamos que el granito de arena para que se hiciera realmente un cambio social a través de una revolución agraria, y cómo es que se fue boicoteando eso para acabar quedando en las manos de todo lo que es el capital financiero y sin autosuficiencia alimentaria, ¿no? Eso me parece muy interesante, además de que pues nos dé un poco más de información precisamente sobre el anarquismo, que es algo que a mucha gente no conoce de fondo y no se dan cuenta que están atrás de los mejores o de los más grandes movimientos sociales en el mundo, y que ahora se les etiqueta anarquistas aquellos que cometen una serie de destrozos cuando se hace una manifestación pública, y me parece que sería interesante rescatar ese término. Así que, bueno, pues le damos las gracias a Javier y ahorita le sacamos agenda para que empecemos a tener ya las próximas sesiones. Sí, muchas gracias, Javier. Bueno, le voy a pedir a Socorrito, que está hasta atrás, que venga y que le entregue el diploma a nuestro querido amigo, que es un reconocimiento que por parte de Brújula les damos a todos los docentes por tomarse el tiempo y por venir aquí a compartir con nosotros sus conocimientos y generar debates y de dejarnos inquietos y dejarnos satisfechos también. De este lado, vente. Pues me da gusto integrarme. Tener el honor de generar A ver, te paso el micrófono para que todos te escuchemos. Ay, muchísimas gracias, Laura, por darme ese honor de entregarle al maestro al doctor Javier Gámez Chávez por su importante estudio de las profundas transformaciones actuales en la comunidad internacional y en su apoyo a la formación ciudadana a través de la conferencia y el ascenso de la ultraderecha ante el avance de la globalización multilateral, los BRICS y el nuevo sistema internacional. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias a todos. Vénganse a la foto oficial. A la foto oficial. Así Bueno, dicen, ¿no? En los eventos que hacen así. Sí, por favor. Que nos sentemos aquí, jálate otra, si quieres. ¿Tienes la cámara? Sí, Voy a... sí. Oye, así como lo planteas, si la revolución